A un nuevo directo. Hoy vamos a hablar sobre el Salmos 13. Así es, señores, Salmos 13. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Antes de leer el Salmos 13, vamos a orar. Padre bueno que habitas en gloria, te damos gracias, Señor, por esta palabra que has venido depositando en mi corazón. Gracias te doy por la oportunidad de poderlo compartir, Señor, en esta mañana, Señor. Esta palabra, Señor, que pueda ayudar a alguien a edificar su vida, a darle paz a su corazón. Te doy gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana en mi vida, en mi casa, en mi familia, y también aquel que me está escuchando, Señor, que todavía no ha entendido qué son las misericordias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel y para siempre tu misericordia es. Gracias te doy en esta hora por esta palabra, Señor, y por cada vida, cada corazón que se conecte. Que seas tú tocando su vida, su mente y su corazón, Señor Espíritu Santo, para que pueda entender y apercibirse en esta hora, Señor, lo que tú quieres hacer, Señor, a través de esta palabra. Te doy gracias, bendito Dios de la gloria, porque tú eres bueno para siempre y tu misericordia es. Muchas gracias, Señor, por ser fiel, por ser maravilloso, misericordioso, generoso. Gracias, mi Rey, mi Dios, mi Señor. Perdón. Por todo lo que haces, harás y seguirás haciendo, Señor. Por darnos vida, por darnos salud, porque despertamos con bien. Muchas gracias, Señor, por ser nuestro proveedor, nuestro ayudador, por ser nuestro médico por excelencia. Gracias, Espíritu Santo. Yo declaro los cielos abiertos, Señor. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que vaya y haga conforme ha sido enviada. En el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu palabra, te damos gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor. Estaba leyendo el Salmos 13. El número 13 es verdad en la Sagrada Escritura, significa rebelión. Rebelión, señores. Y este salmo es un salmo de David. Y se divide en 3 partes. A pesar de que tiene solamente 6 capítulos, es algo muy profundo. Se lo digo porque me identifiqué mucho. Permítanme. Este salmo me identificó muchísimo. Dice el Salmos 13. Estoy leyendo la versión del lenguaje actual. Y dice, para los que se vienen conectando, Salmos capítulo 13, versículo 1. Salmo de David. Dice, mi Señor y Dios, ¿vas a tenerme siempre olvidado? ¿Vas a negarme a mirarme? ¿Debe seguir mi corazón siempre angustiado? ¿Siempre sufriendo? ¿Hasta cuándo el enemigo me va a seguir dominando? Miren las preguntas que hacía el salmista David. Todos sabemos que el varón, a pesar de que tenía el corazón conforme a Jehová, a pesar de que era el dulce cantor de Israel, a pesar que era un valiente guerrero, él luchaba con situaciones, como cualquier persona, como cualquier ser humano. Y por ese motivo el Señor dejó plasmado las equivocaciones del varón nos sirve a nosotros, no para juzgarlo, no para señalarnos, no para creernos los mejores, sino que también para darnos un ejemplo que hasta nosotros mismos nos podemos equivocar. Todos podemos equivocarnos, cometer grandes errores, así como lo hizo él, a pesar de que buscaba la presencia, la gloria del Señor. Pero él siempre se equivocó.
Pero vemos de que más adelante él enmendaba su error y nunca más lo volvió a reincidir en el mismo pecado. Vemos eso, pero hay personas que no han podido dejar de ese mismo pecado. Hay un tiempo que vuelven a caer, claro que sí. Claro que sí. Porque no han logrado vencer esa área. Ahora bien, el hombre era un apasionado de la presencia del Señor, sí. Con sus debilidades, sí. Se equivocó, sí. Y en sus momentos de equivocaciones, él está plasmando su situación. Está plasmando que dice que Dios lo olvidó. Porque la paga del pecado no simplemente es muerte, sino que es la separación de su espíritu, de su presencia. Mucha gente dice, yo no siento su presencia, y la pregunta del millón, ¿cómo está tu vida delante de la presencia del Señor? Recordemos que Él no es simplemente santo, es 3 veces santos. Entonces, hermana Carla, si yo me equivoco tanto, entonces nunca voy a poder estar bien con Dios. No, aprende a corregir tus errores. Aprende. Él empieza a exclamar su angustia, porque recordemos que el número 3 es rebelión. Ustedes saben que David no simplemente cometió el error de estar con Betsabé, sino que mandó a derramar sangre inocente, que era Uría Eteo. Aparte de eso, censó el pueblo sabiendo que estaba en contra de lo que Dios ya había establecido. Él no quería censar para ir a la batalla, sino para sentirse grande, ¿verdad? Y no simplemente eso, hizo más cosas. Tomar muchas mujeres para sí, sabiendo que la misma palabra de Dios que ya había establecido estaba prohibido. Pero como era una práctica que hacían los demás reyes, él también se consideró y consintió que también podía hacerlo y que no pasaba nada. Pero al final le vino a perjudicar porque nunca era suficiente, siempre andaba buscando mujeres. Y eso es el mismo pecado que arrastró a Salomón. Salomón le dio rienda suelta, pero ya lo traía el papá. Ahora bien, y si podemos buscar más, lo vamos a encontrar, obviamente que sí, pero no estamos para señalar a nadie, sino para aprender a nosotros mismos a no caer en esas situaciones. Y podemos ver el vacío de la presencia de Dios, podemos ver la angustia, la aflicción, porque él no estaba acostumbrado a sentirse vacío y seco de la presencia del Señor. Él estaba constantemente, pero por causa del pecado, la presencia se alejó de su vida, se apartó. Y por eso él expone y dice cómo se siente. Se siente angustiado, se siente solo, se siente con temor, se siente que olvidado de parte de Dios. Y dice, siempre sufriendo, ¿hasta cuándo el enemigo me va a seguir dominando? Porque esa parte dice que el enemigo lo estaba dominando. Recuerde que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestados, gobernadores y principados, ¿verdad?, de las huestes celestiales. Estamos peleando la buena batalla de la fe. Nuestro enemigo no es su vecino, no es su cónyuge, no son los hermanos de la iglesia, sino son entidades. Y él lo sabía. Él estaba batallando. Y sentía que él estaba perdiendo, estaba acabado. Estaba sufriendo por eso. Ahora bien, a veces el enemigo te puede susurrar. Mírate, mira cómo estás, ya no vales nada. El Señor ya no te va a perdonar. Mírate. Mira hasta dónde has caído, dice. Es más, tú me perteneces. Es más, ¿por qué sigues viviendo? Ya sabes lo que tienes que hacer. Pero primero, véngate, desquítate con aquellos que se han burlado de ti, aquellos que te han menospreciado, hazles algo. Así es el enemigo. Te lo va a susurrar, te lo va a decir. Pero es ahí que uno tiene que decir no. Cometiste un error, está bien, arrepiéntete, pídele perdón, levántate, sacúdete el polvo, pero sigue caminando. Pero es muy doloroso, claro que sí. Tienes que volver a conquistar la presencia del Señor y no es fácil. ¿Por qué? Porque Él es una persona. Así la palabra misma menciona y dice, Él hace la comparación
de la relación entre marido y mujer. Así mismo de sensible es la relación que tú tienes con el Señor. Así mismo cuando se pierde la confianza, tú tienes que trabajar en ella, a volvértela a ganar. Y se necesita un tiempo y un proceso y un verdadero arrepentimiento. Porque hay gente que habla del diente para afuera, pero en su corazón anhela seguir pecando, anhela cometer el mismo error, anhela tener la oportunidad para volverlo a hacer. Entonces no hay un verdadero arrepentimiento. Y eso es lo que el cielo está observando y está esperando de ti, que tengas un verdadero arrepentimiento. Que dejes de fingir, que dejes las apariencias, porque si aprende a vivir de apariencias, te preguntarás tú. Sí. En la iglesia, en ciertas denominaciones, ¿verdad? Nos enseñan a fingir, porque si estás mal, te humillan, te menosprecian, te señalan y te alejan. Entonces, para evitarte todos esos problemas, tú tienes que aprender a aparentar algo que no eres y no tienes, para encajar con ese círculo. Sí, es drástico, pero es una realidad. Pero si el Señor te ha llamado y tú amas la verdad, trata de ser genuino con el Señor. Habrán cosas que tú no vas a aceptar y no vas a encajar con ciertas personas. Aunque tú quisieras, pero no vas a poder. No vas a poder, porque el Señor quiere que nosotros seamos genuinos y no falsos delante de su presencia. Y nosotros podemos ver, no simplemente a David, vemos a otros personajes bíblicos. Podemos ver a Daniel, que siendo joven fue llevado a Babilonia y puesto allá estuvo expuesto en peligro de muerte, pero él buscó la presencia del Señor. Pero vemos algo que muy pocas personas lo lograron. Era de que él siempre se mantenía. Pasó el gobierno del rey Nabucodonosor, pasó, según Biblia, ¿verdad? Unos dicen que era nieto, pero otros dicen que era el hijo. Ahí dice el hijo, pero las tradiciones a veces nietos le dicen hijo de Nabucodonosor, y ahí fue que le quitaron el imperio a la familia de Nabucodonosor y pasó a ser Medo Persa. Quien gobernaba era el rey Darío. 3 reinos. Y en esos 3 reinos Daniel se mantenía buscando al Señor. Él mantenía su integridad, él mantenía su cultura de oración. La palabra misma dice que él oraba mañana, tarde y noche. Tenía 3 oraciones. Él fue una persona disciplinada. Pasó por momentos difíciles, claro, ahí está plasmado en la escritura, que estuvo en peligro de muerte, no solamente una vez, sino que hasta lo lanzaron al pozo de los leones. Pero él nunca negó su fe, él siempre confiaba en el Señor, sabía que Dios lo podía librar. Y no simplemente eso, él sabía que si Dios sacó a sus 3 amigos del del horno de fuego, ilesos, sin quemadura, él podía hacer algo para librarlo también. Su fe era altísima, cosa que mucho pueblo del Señor no lo tiene. Por eso vive quejándose, murmurando, criticando, hablando mal, incluso hablando mal de Dios, porque nunca lograron establecer una conexión, una relación verdadera con el Dios vivo. Y aparte de eso, no pudieron desarrollar su fe, porque mejor volvieron atrás, por no querer sufrir. Así es. La carne se angustia, claro que se angustia, porque no tiene el control. La carne le gusta dominar, llevar las cosas por el sartén del mango y hacer lo que se le da la gana. Así no funciona en el reino de los cielos. Tú vas caminando sin ver hacia dónde vas. Y lo podemos ver en Abraham. Dios le dijo, salte de tu tierra y tu parentela. Y él decía, ¿a dónde? Él salió viendo al invisible, dice. O sea que ni lo podía ver. Él simplemente obedeció y creyó. Por eso le dicen el hombre, el padre de la fe. Porque le creía a Dios. Hay gente que ni a la palabra que está leyendo cree.
No la cree. ¿Por qué, hermana Carla? Porque dice que tú no puedes amar a dos señores. Amarás uno y aborrecerás el otro. ¿Amas al mundo o amas a Dios? Tienen los dos un pie aquí y el otro pie allá. No se decide. Dice que está oyendo predicaciones, que oye música, que va a conciertos, que va a congresos, que va aquí, que va allá. Pero a la misma vez está haciendo las cosas del mundo. Conciertos del mundo, programas del mundo. Echar lo más posible del mundo. Yo no veo ningún problema, pero la Biblia es clara. Pero como estás navegando en las dos aguas, no eres ni frío ni caliente, dice la palabra misma que de la boca Dios te va a vomitar. O sea que no eres agradable delante de su presencia. Estás en rebelión. Por eso vives angustiado. Con nada te angustia, con nada te aflige, con nada estás mal. Por eso dice todavía dice el 3. Mírame y respóndeme. Ayúdame a entender lo que pasa. De lo contrario, perderé la vida. Mi enemigo cantará victoria y se alegrará de mi fracaso. Mire lo que dice el salmista. Mírame y respóndeme. Ayúdame a entender lo que pasa. ¿Qué quiere decir, hermana Carla? Si estás pecando y no estás seguro que estás haciendo mal, busca la respuesta en la presencia del Señor. Él no fue a buscar la amiguis. Él no fue a buscar, querido Facebook, te cuento que esta es mi situación, o el Instagram, te cuento que esta es mi situación, no sé qué hacer, ustedes qué me aconsejan. Él buscó la presencia de Dios. Muéstrame, ¿qué está pasando conmigo? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué fallé? ¿En qué pequé? Muchas veces buscamos a Dios buscando milagros, sanidades, que provea, que nos guarde, que nos ayude, pero nunca para decirle en qué me estoy equivocando, qué te está desagradando de mí. Y eso es lo que Dios está esperando que tú hagas. Que te analices, que te revises. Y Dios te va a responder, claro que sí. Pero está atento, porque muchas veces Dios te va a mandar a alguien para que te señale tu pecado, que señale tu rebelión. Y si tú pediste respuesta, acepta la respuesta de Dios, que es que te arrepientas y que enmendes tu caminar, que lo corrijas, que no vuelvas a pecar nunca más en lo mismo. Deja de reincidir en lo mismo. Cambia tu mentalidad, cambia tu actitud, cambia tu corazón. Y usted dirá, no es fácil, nada en esta vida es fácil. Para sacar un título universitario no es fácil. Para ser madre no es fácil. Para tener un hogar, un matrimonio no es fácil. Para tener un ministerio no es fácil. Tener una vida disciplinada en Dios no es fácil. Nada es fácil. Si ustedes creen que al Señor Jesucristo le fue fácil todo, no. Miren los evangelios lo que Él padeció. Para ser el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él lo padeció y lo sufrió, señores. No le fue fácil. Para darnos vida eterna en abundancia, no le fue fácil. Imagínate a nosotros. Ahora bien, tú quieres saber qué está pasando contigo, busca la presencia del Señor y pregúntale. Pregúntale y Él te va a contestar. Porque Él claramente decía, mi enemigo cantará victoria y se alegrará en mi fracaso. No esperes a llegar a ese punto. Dice en el Salmos 13, 5 al 6, dice, y esto ya es lo último. Pero yo, Dios mío, confío en tu amor y me lleno de alegría porque tú me salvaste. Voy a cantarte himnos porque has sido bueno conmigo. ¿Qué quiere decir, hermana Carla? Que ya en estos dos últimos, Dios ya le contestó. Él ya miró la salvación del Señor. Pero antes de eso,
él preguntó, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo conmigo, Señor? Obviamente que vemos revelación. Cuando David pecó, tomando la mujer ajena, él no entendía el por qué. Pero me imagino que a través de este salmo él preguntaba qué fue lo que pasó. Porque vemos de que él mismo dice, ya entiendo, en pecado me concibió mi madre. Entonces él se hacía preguntas. ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué lo hice, Dios mío? ¿Por qué hice esto? No quería hacerlo, pero lo hice. No sé por qué. Muéstrame el por qué. Porque cuando usted pide que le muestre, es para enmendar su error. Y para poder ayudar a otros a no caer en ese mismo error. Para eso es. Para que tú aprendas a edificar a los demás. Eso es lo que el Señor está esperando. Que corrijas tus errores, aprenda de ellos y que les sirva a los demás. Así como David cometió sus errores a nosotros nos sirven de enseñanza. Para que no caigamos en eso. Si hemos caído, Él nos da la solución también. Entonces, por eso el Señor en estos momentos, en estos tiempos, Él está hablando mucho. Arrepiéntanse. Vuelvan a mí. Vuelvan a la senda antigua. Cuando dice senda antigua, que vuelvas a tu primer amor, a tus primeras obras, a tal como se hacía antes, no a la era moderna, ¿verdad? Y nosotros vemos un claro ejemplo. Cuando David fue a traer el arca, él lo hizo conforme a los filisteos, que ellos no tenían conocimiento cómo se llevaba la presencia de Dios. Aunque en la palabra misma ya estaba establecida como era, como Dios le gustaba. Pero a nosotros nos es más fácil y más práctico a lo moderno. A prestarle atención a otros sin verificar en el libro. Tenemos que ser gente de Biblia para ver si no te están engañando. Tenemos que ser gente de Biblia para enmendar nuestros errores. Tenemos que ser gente de Biblia para conocer al Dios que tú sirves, porque nadie puede amar a alguien que no conoce. Solamente a través de esta palabra tú vas a aprender a conocer a tu Señor, a quien verdaderamente sirve. De lo contrario va a ser difícil. Pero hermana Carla dice que la mucha palabrería entontece. ¿Pero qué palabrería me estás hablando? ¿Con qué intención lees? ¿Lees para aprender, para conocer o para contender? Que son dos cosas muy diferentes. Yo conocí a un joven, y con esto termino. Me dice que él tenía un conocimiento bárbaro de la palabra, pudo sacar fechas, pudo sacar conclusiones, pero él lo utilizaba para contender. A tal punto que tuvieron que hacerle una liberación porque era un espíritu que él tenía, que se había apoderado de él. Porque él utilizaba la palabra para contender, no para edificar, no para aprender, no para amar a Dios. Ahora yo te pregunto, ¿para qué quieres el conocimiento? He ahí la diferencia. Y lo más triste, porque no sabía, hasta después me dijo que me presentó a sus padres. Miren, conozcan a mis padres. Y yo, ya penada, son pastores, me dice. Y yo, ¿qué? ¿Son pastores? Y yo me sorprendí muchísimo. Hijo de pastor buscando conocimiento para contender. Pero la misericordia de Dios lo liberó. Le ayudó a salir donde se encontraba. Y espero que tú, a través de esta palabra, este mensaje, tú entiendas. Si estás pasando por una situación, pregúntale a Dios qué tienes que hacer. Que tienes que abandonarte, que tienes que arrepentirte. Pero hazle de todo corazón, no simplemente por salir del momento del bache y volver a lo mismo. Porque ahí se estará cumpliendo la palabra que el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a su charco. Que esa palabra no se cumple en nuestras vidas. Porque está escrito, el que es limpio, límpiese más. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía.
Esa es la orden. Ahora bien, ¿cuál decides tú? ¿Cumplir esa o cumplir lo otro? Depende de ti. No sé, si quieres ser como el perro que vuelve el vómito, como la puerca lavada, o seguirte limpiando. Porque a limpieza nos está llamando el Señor. Recuerde que Cristo viene pronto. Y la pregunta del millón, ¿cómo están tus vestiduras? ¿Tiene aceite tu vasija? ¿Cómo estás? ¿De qué estás lleno? En mi canal de YouTube está una predicación hablando sobre de qué estás lleno. Pero el tema se llama Siembra misericordia y recogerás misericordia. Está muy tremendo ese mensaje. Te invito a que lo vayas a ver. Así que vamos a orar. Padre bueno que habitas en gloria, te doy gracias por esta palabra, Señor, que me has permitido compartir con tu pueblo, con tus hijos. A la misma vez, Señor, pidiéndote perdón por nuestros errores, Señor, y poniéndonos a cuentas contigo. Reconociendo que somos, Señor, de carne, fallamos, cometemos errores, Señor. Y sabemos, como dijo el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, que queriendo hacer lo bueno no lo hago, sino que hago lo contrario. Entonces ayúdanos. Esta es una pelea diaria, una pelea constante, Señor amado, con nosotros mismos. Ayúdanos a morir cada día, Señor, a todo aquello que no te agrada. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a ser conscientes con qué estamos peleando, Señor, con qué estamos luchando, qué tenemos que renunciar, Señor, a qué debemos de arrepentirnos constantemente, Señor, porque sabemos que el primer enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos, Señor. Nosotros mismos somos los que tomamos decisiones, si agradarte o no, Señor. Nosotros los que tenemos la decisión, la voluntad, bendito Santo, para seguirte o simplemente retroceder y mirar atrás. Ayúdanos a enfocarnos, así como Pedro, Señor, cuando caminó sobre las aguas, él tenía su mirada hacia ti. Pasaban cosas a su alrededor, pero él seguía caminando hasta que quitó la mirada de ti, Señor, se empezó a hundir. Nosotros no queremos hundirnos, queremos seguir caminando en pos de ti, Señor, a pesar de la tormenta, a pesar de lo que se levante, a pesar de las enfermedades, a pesar de cada situación. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, fortalécenos, susténtanos, Señor, renuévanos. Ayúdanos a poderte agradar cada día, Señor. Pero sabemos que en nuestras fuerzas no es posible, Señor, sino en las tuyas. Necesitamos, Señor, que seas tú, que nos renueve nuestra mentalidad para empezar a ver como tú piensas, Señor amado, a amar como tú amas, Señor. Necesitamos el temor de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, para no pecar contra ti. Porque hay una línea delgada entre lo santo y lo profano. Y nos podemos equivocar creyendo que estamos agradándote, pero en realidad te estamos ofendiendo por nuestras malas decisiones. Ayúdanos, Señor Espíritu Santo, a cómo hacer las cosas para agradar a nuestro Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a guardar nuestros corazones en medio de tanta maldad, en medio de tanto, Señor, que se está levantando, tanta contaminación. Ayúdanos a preservarnos, a guardar nuestro corazón para el amado, que cuando Él venga no tengamos que salir avergonzados delante de su presencia. En el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, shalom.